Paz de Cristo, hermanos. Estoy contento en esta tarde una vez más porque Dios nos da la oportunidad de transmitir este domingo que deseo que sean bendecidos en gran manera y que Dios esté prosperando sus vidas. Saludo desde acá de San Carlos, Puerto San Carlos, a la iglesia que pastoreamos en este lugar, la cual deseamos que esté siendo bendecida y pues que el anhelo por acercarse a Dios cada día sea mayor y que puedan ser estos tiempos de bendición en la que estemos como iglesia buscando de Dios. Voy a mover unas cositas que tengo que mover aquí, una disculpa, pero para estar listos. Así que, como les decía, estamos contentos y estamos muy bendecidos de parte de nuestro Dios, así que queremos hacerlo de la mejor manera, así que les pido que estemos orando para que Dios nos bendiga y que pues todo lo que estamos viviendo como iglesia podamos nosotros dejarlo atrás muy pronto y que podamos continuar, ¿no? Vamos a esperar que nos diga la autoridad correspondiente para poder ya, pienso yo, primero Dios, congregarnos normalmente como lo anhelamos mucho, ¿no? Hemos estado viendo algunos temas sobre doctrina, temas sobre lo que como iglesia creemos. Vimos el primer tema el día miércoles sobre un solo Dios. Anteriormente estuvimos viendo una introducción más o menos a lo que es Jesucristo, y ahorita vamos a ver un estudio un poco más detallado sobre lo que es o qué es o quién es Jesucristo, ¿no? Lo que nos enseña la Biblia. A lo mejor va a ser un poquito pues, ¿cómo puedo decírtelo en este caso? Muchos textos bíblicos, vamos a remontarnos hasta el Antiguo Testamento para poder hablar sobre Jesucristo, así que te pido que me tengas paciencia y que si tú deseas, amigo, hermanos de San Carlos, pues afirmarse un poquito más en la fe sobre Jesucristo, repasar lo que ya ustedes saben, pero que es importante que como iglesia cuidemos siempre esa bendición o esa doctrina que Dios nos ha regalado, gracias a Dios. Así que vamos a hacer una oración para que Dios sea el que bendiga, el que hable y el que afirme a los amigos, a los hermanos, y que pues acá donde tenemos muchas, lo voy a decir así, ¿no?, muchas congregaciones de otras denominaciones, pues que podamos nosotros también, si nos preguntan o nos cuestionan acerca de lo que creemos, pues que podamos nosotros, sin discutir, sin altercados, pues platicar sobre lo que creemos. Así que Jesucristo es Dios. Vamos a hacer una oración para decirle al Señor que Él sea quien nos bendiga, que nos hable en esta tarde. Poderoso Jesucristo, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú eres quien nos dio vida, tú eres quien nos dio salvación, Padre eterno, tú eres el creador de todas las cosas, tú eres Dios, Padre. Te bendecimos y te adoramos, Señor, y en esta tarde, Señor, te pedimos dirección para poder escuchar este tema sobre Jesucristo. Te pedimos que tú abras el entendimiento de aquel hermano que pueda estar escuchando y que tenga dudas, que pueda aclararse, Señor, esas dudas y que pueda ser edificado por medio de este tema doctrinal. En el nombre de Jesucristo te doy toda la gloria y toda la honra, Padre, porque tú eres grande y digno de suprema alabanza. Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a empezar, hermanos. Por ahí veo a algunos que se están conectando. Algunos hermanos de la iglesia se conectarán ahorita en un momento o lo verán más adelante, pero lo importante es que
cuando esté este video subido, pues sea de bendición para aquel que lo vea. Jesucristo es Dios. Esta doctrina es de las más importantes para el cristianismo, porque precisamente habla acerca de Cristo, habla de Jesucristo, de quién es. Yo pienso que es una doctrina muy básica para los que creemos en lo que la palabra de Dios nos enseña, y es importante que la conozcamos y podamos afirmarnos en esta fe que tenemos. Quiero empezar, antes de empezar quiero decirles que la semana pasada, el miércoles, estuvimos orando por un hermano, Juan García Alvarado. Le sigo pidiendo la oración. A nuestro hermano lo habían desahuciado en el hospital, pero pues parece que se ha recuperado un poco, está estable un poco, está encamado, pero está en su casa, así que le seguimos pidiendo la oración. Por ahí les aviso a los hermanos de la 8ª Iglesia de La Paz, que son los hermanos que lo estuvieron atendiendo ahora que estuvo en La Paz, y que pues el hermano se alcanzó a bautizar en el nombre de Jesucristo ahí en su casa en La Paz, y pues les aviso que está bien el hermano, que está estable, por lo menos está en su casa, y que sigan orando por él. Y a los hermanos de aquí de San Carlos, pues ya lo conocen también, toda su familia está aquí, mucha de su familia, su mamá, su hermano se congregan aquí en la iglesia, así que les sigo pidiendo la oración a la iglesia de San Carlos y a todos, ¿no? Y también a la iglesia de ahí de la 8ª de nuestro hermano pastor Sergio Bañuelos, que sigan orando por él para que Dios lo siga restableciendo. Bueno, vamos a empezar con el tema, y quiero he dividido este tema en 5 puntos que vamos a tocar acerca de Jesucristo. Y lo primero es la promesa del nacimiento de Jesús, la promesa del nacimiento de Jesucristo. Y podemos ver en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos hace referencia o nos habla acerca de Jesucristo desde el libro del Génesis mismo. Del Génesis mismo ya está prometiendo el Señor, cuando el pueblo, cuando la primera pareja falla, pues ya Dios provee un plan donde planea rescatarlos, ¿no? Entonces, ahí en el Génesis capítulo 3, versículo 15, es un texto muy conocido, lo voy a leer rápidamente, no lo voy a explicar mucho, solamente quiero hacer referencia de que en el Antiguo Testamento, en el Génesis, ya se estaba prometiendo o profetizando o avisando del plan de Dios de salvación por medio de Jesucristo. Vemos ahí en el 3:15 de Génesis, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Ahí el Señor, después de que la serpiente engaña a Adán y a Eva, el Señor le decreta ahí ya una sentencia, y habla de un pleito, de una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y vemos ahí que Dios da la victoria a la simiente de las mujeres. Sí va a ser herida en el calcañar, pero ella te va a pisar la cabeza, le dice a la serpiente. Entonces vemos ahí que ya proféticamente el escritor del Génesis está hablando acerca de Jesucristo, la simiente, el descendiente, la estirpe, la especie. Ahí habla algunas palabras de lo que pueda significar simiente, y nos está hablando de que hay una victoria garantizada para Jesucristo y para la descendencia de la mujer, porque simiente también significa descendencia, especie, estirpe. Entonces vemos ahí la victoria garantizada para la simiente de la mujer. Y normalmente atribuimos estas palabras a Jesucristo, y vemos que en la cruz del Calvario Jesucristo derrotó a la serpiente. Así que vamos a avanzar rápidamente. El segunda promesa que podemos ver también en el libro del Génesis, capítulo, gloria a Dios, déjalo busco, no anote el número, pero
sí podemos encontrarlo rápidamente en el capítulo, si no me equivoco, 49, 49 versículo 10, dice de la siguiente manera: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahí en la profecía, las palabras que el Señor le da a la tribu de Judá por medio de Jacob, le está diciendo que no va a ser quitado el legislador, no va a ser quitado el gobernador, el jefe, el príncipe, no va a ser quitado, dice, hasta que venga Silo. Y Silo significa, o mejor dicho, es un apodo, una palabra que se usa para referirse a Jesucristo, al Mesías. Entonces vemos ahí que en Génesis 3, en Génesis 49, 10, se nos da una referencia de nacimiento de Jesucristo, una victoria cuando naciera, pero también nos da una referencia de dónde iba a nacer Jesucristo, y vemos que va a descender o descendería de la tribu de Judá, y se le llamaría Silo. Algunos pueden mencionarlo con un acento o sin acento, pero lo importante es la promesa. Y vemos ahí también que si nos vamos un poquito más adelante ya, en el libro del profeta Miqueas, son varias promesas que podemos tomarlas, muchas, pero solamente quiero tomar unas cuantas, pienso yo, algunas que son importantes para el tema, ¿no? Y la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Vamos ahí que esta profecía habla de que Jesucristo iba a nacer en Belén de Judá, y podemos ver un cumplimiento. No te dije el cumplimiento, no, pero el cumplimiento de la profecía pues la conocemos nosotros, ¿no? En la cruz del Calvario se cumple, y de la segunda profecía del nacimiento de Jesús se cumple en Lucas 3:33. Ahí nos habla acerca del cumplimiento del nacimiento de Jesucristo de la tribu de Judá. Es una genealogía que viene ahí, así que si la puedes ir a buscar, la puedes encontrar, ¿no? Así que vemos ahí también que del nacimiento de Jesús en Belén lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 1. Me voy a ir un poco rápido, hermanos, porque son muchos textos y a lo mejor no los leo todos, pero sí quisiera leer la mayoría para que nos quede claro lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo, en este caso de su nacimiento. El versículo 1 del Mateo 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vemos ahí que Jesucristo nacería en Belén, y efectivamente nació en Belén según Mateo 2:1. Entonces vemos ahí que desde el Antiguo Testamento se está prometiendo la venida del Mesías, y en el Nuevo Testamento vemos también el cumplimiento de alguna de estas profecías. Y una más, que nacería de una virgen, y esto lo vemos allá en el libro de Isaías. Textos, los que ya tienen conocimiento del Evangelio y que tienen años, que son muchos personajes o muchas personas que pudieran estar conectadas ahorita, ya conocen estos textos, ¿no? Solamente lo estoy leyendo de manera rápida. En el capítulo 7 de Isaías, versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hay una profecía de un niño, de una virgen que iba a dar a luz, se cumple en el versículo 18 del primer capítulo, y ahí nos habla
el relato del nacimiento de Jesús, que estaba desposada María y que vino el ángel y que le dijo: bendita eres tú de todas las mujeres. Y le da la señal y le dice que va a ser concebido en ella un santo ser. Y en el versículo 18 dice que, bueno, en este caso que sería de una virgen. Amén. Entonces vemos ahí, estas primeras 4 profecías se cumplieron. Nacería de una virgen, nacería en Judá, en Belén, y sería pues alguien que el pueblo de Israel lo estaría esperando, ¿no? Así que nació de una virgen, nació en Belén, nació en Judá, y le pisaría la cabeza a la simiente de la serpiente. Amén. Es lo que dice acerca del nacimiento de Jesús la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Segundo punto que quiero decirte, hermano, amigo de San Carlos, hermano de San Carlos y amigo que estás por ahí escuchando, viendo este video, es quién es Jesús según la Biblia. Ya vimos que la Biblia habla acerca de su nacimiento. Ya vimos que la Biblia habla acerca de dónde iban a nacer, del lugar, del tiempo, de quién iban a nacer. Pero también es importante que nosotros entendamos, tan importante es Jesús como para que la Biblia esté profetizando desde tiempos atrás, años, siglos atrás, sobre su nacimiento. Pues es alguien bien importante. Tú y yo sabemos quién es, pero habrá algunas personas que estén viendo este video y que no sepan todavía, a lo mejor a ciencia cierta, qué es Jesús o quién es Jesús o qué lugar tiene Jesús en la deidad. Así que vamos a ver ahorita lo que dice la Biblia sobre Jesucristo, sobre quién es. Primer punto de este segundo punto importante que quiero tocar es que Jesús es el Mesías que sería Dios. Jesús es el Mesías que sería Dios. Y leímos un texto hace unos momentos sobre que iban a ser de una virgen. Pero ese niño que iban a ser de una virgen, en Isaías 7:14, que lo menciona así, dice que llamará su nombre Emmanuel. Es una profecía que da valga la redundancia, el profeta Isaías. Y en Mateo 1:23 dice de la siguiente manera: que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En otras palabras, que significa Dios entre nosotros, Dios aquí, Dios presente, Dios entre nosotros. Es lo que significa. Entonces el niño que nacería, que es Jesucristo, sería Dios con nosotros. Sería Dios con nosotros. Así que te invito, amigo, hermano, que estés seguro de alabar al Señor como Dios. Algunas ideologías dicen que solamente era un profeta. Algunas ideas o filosofías dicen que era una parte de la deidad. Algunas personas pudieran pensar o creer que Jesucristo fue un profeta más, al cual Dios escogió para hacerlo Mesías, pero la Biblia dice claramente que Jesucristo, ese niño que iba a nacer de una virgen, sería llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando la iglesia adora, alaba, exalta a Jesucristo, no está haciendo mal, está haciendo bien. ¿Por qué? Porque está alabando a Dios con nosotros. Así que te invito, hermano, a que no dudes. Ese niño que nacería, o Jesucristo, mejor dicho, sería el Mesías, que sería Dios. Es bien importante que entendamos tú y yo esto, hermano. Puede venir cualquier persona a hablarte, a decirte lo que tú quieras, pero tú tienes que tener bien seguro: Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice allá en Isaías que iba a nacer un niño que se iba a llamar Emmanuel. Y Mateo dice que significa Dios con nosotros. No hay vuelta atrás, no hay problema, no hay confusión. La Biblia dice lo que dice. También dice que ese niño que nacería, que se llama Jesús, sería llamado Dios fuerte, Padre eterno. Ahí mismo en Isaías capítulo 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo, ese niño que nacería, sería llamado Dios fuerte, Padre eterno. Dios fuerte, fíjate, cuando la Biblia usa términos hacia Dios, normalmente los escribe con letras mayúsculas. Aquí viene escrito precisamente en Isaías, Dios fuerte con D mayúscula. Padre eterno también viene con P mayúscula. Entonces vemos ahí que los atributos que ese niño que nacería según Isaías 9:6 tendría, sería Dios fuerte y Padre eterno. Y es bien importante, hermano, esto porque lo dice un profeta que creía en un solo Dios. Esta palabra la da una persona, un hombre de Dios que creía solamente en que había un Dios, que no había 3 personas en Dios, que no había 2 personas en Dios, que no había 3, 4, 5, 6. Creía que había un solo Dios. Y dice que de parte de Dios, dice que ese niño que nacería sería llamado Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Es importante tomar en cuenta quién dijo esta profecía. ¿Quién dio esta profecía? La dio un hombre que creía en un solo Dios y que estaba siendo usado por ese Dios para dar esta palabra, y que estaba convencido que Dios se iba a humanar en un niño y que ese niño iba a alcanzar, iba a ser, no por sus méritos, no, porque en él estaba Dios. Por eso iba a ser llamado Dios fuerte. Así que, hermano, amigo, te invito para que alabes y glorifiques a Jesucristo ahí donde estás tú, que le des palmas si es necesario. ¿Por qué? Porque es digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda exaltación. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Bueno, vamos a ver entonces una tercera parte que dice Jesús es Dios. Vamos a ver, ya vimos claramente en estas profecías que ese niño que nacería sería Dios, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice acerca de Jesús en su ministerio terrenal. Ya cuando Jesús nace, ya no cuando se le prometió a Israel que iban a ser un Mesías, ya no cuando se le promete a Israel que iban a ser un hombre que sería Dios. No, ahora ya en su ministerio terrenal vamos a ver que Jesucristo es Dios. Y vamos a basarnos en los evangelios. Mateo 2:11 dice lo siguiente: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron sus presentes, oro, incienso y mirra. Este texto, cuando los magos llegan al pesebre donde estaba Jesús, nos da una clara y poderosa evidencia o afirmación de la deidad de Jesucristo. Era un niño, pero los magos llegaron, se postraron y lo adoraron. Se postraron y le reconocieron como Dios, porque solamente a Dios se adora. Y vemos ahí claramente que ni María ni José le dijeron, no lo adoren porque es un niño solamente. Lo adoraron y sus padres permitieron que fuera adorado. Y nos da una clara evidencia o afirmación de que Jesucristo es Dios. Porque tanto María como José pertenecían a un pueblo que creía en un solo Dios. Pertenecían a una cultura que adoraba a Jehová, a Israel, a Jehová, el Dios de los ejércitos. A ese solo Dios que hablamos en la clase o en el tema anterior el día miércoles. A ese Elohim, a ese Shaddai, a ese gran yo soy. Ellos entendían. Sin embargo, no impidieron que Jesucristo recibiera la adoración de los magos que llegaban a recibirlo o a visitarle, ¿no? Y le dan algunos regalos, le dan algunos presentes como incienso, y también le dan incienso, mirra y oro, ¿no? Entonces vemos ahí que estos hombres lo adoraban porque era Dios. También vamos a ver
lo que Jesús dijo de sí mismo. Ya vimos que en su ministerio terrenal, bueno, podemos mencionarlo así, cuando nació, cuando estaba bebé, él aceptó lo que era Dios, los padres de él aceptaron que era Dios y aceptaron que se le adorara. Pero ya cuando Jesús tuvo conciencia, ya cuando Jesús empezó a predicar él mismo, dice de sí y deja claro que es Dios. Ahí en San Juan capítulo 8, 58 al 59, dice lo siguiente. Jesús les dijo: de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomando entonces piedras para arrojárselas, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Te suena familiar esa frase, yo soy? Hablábamos en la enseñanza del día miércoles que el gran yo soy, o el yo soy, el autoexistente, era Jehová, y que había solamente un Dios. Sin embargo, Jesús dice hoy: antes que Abraham fuese, yo soy. Y estas palabras vuelven un poquito, ponen mal a los creyentes, a los religiosos de su tiempo, porque ¿cómo vas a decir que eres antes que Abraham, nuestro padre? ¿Estás mal de la cabeza? No, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esto nos da una doble afirmación de parte de Jesús sobre su deidad, sobre su divinidad, sobre el que Él sea Dios. Primero es que Él existió antes de su nacimiento humano y que realmente estuvo presente como Dios antes de Abraham. Algunos toman este texto para hablar sobre la preexistencia del Hijo como Hijo, pero Jesucristo no dijo eso. Jesucristo no dijo: antes de que Abraham fuese, yo ya era el Hijo. No, Jesucristo dijo: antes de que Abraham fuese, yo ya estaba presente. Yo ya era, yo ya existía. Yo estaba existiendo, ya estaba presente. No es más grande que yo, Abraham. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Como hijo, podemos entender, para que sea llamado Jesús hijo, tuvo que haber nacido. Para que sea llamado Jesús hijo, tuvo que haber ser dado a luz, vaya. Antes no puede ser llamado hijo. Entonces, Él antes de nacer existió como Dios, como único Dios y nada más. Segunda afirmación que nos da el mismo Jesucristo en este texto es el título del yo soy, el cual fue el mismo título usado por Jehová cuando se le revela a Moisés allá en Éxodo capítulo 3, versículo 14, como lo estuvimos viendo. Entonces vemos ahí, usa el título con el cual se reveló en el Antiguo Testamento a Moisés. Entonces, hay una doble afirmación. Las personas que escucharon a Jesús hablar sobre esto, las personas que escucharon a Jesús hablar sobre decir yo soy, antes que Abraham, no tuvieron más que tomar piedras, no tuvieron que más que tomar piedras y quererlo apedrear porque estaba blasfemando, porque estaba hablando cosas que no tenía que hablar, porque ellos no creían que Dios estaba en Jesucristo, porque ellos entendían que había solo un Dios. Pero Jesús dice: yo soy ese Dios. Es importante, hermanos, que comprendamos nosotros este punto. Otra afirmación de Jesucristo la encontramos ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30, que dice de la siguiente manera. Te voy a leer desde el 28, voy a leer desde el 25. Os he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecen jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esto lo tomé en algún sermón, alguna reflexión anterior, y decía que en el versículo 28 dice el Señor que nadie le va a arrebatar las ovejas de su mano. Y en el versículo 29 dice, nadie las va a arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? ¿Están en la mano del Padre o están en la mano de Jesús? Pero en el versículo 30 dice, no se confundan. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Somos uno. Yo y el Padre uno somos. Entonces, vemos ahí que a Jesucristo más adelante pregunta y le dicen, entonces los judíos volvieron a tomar piedras en el versículo 31 para apedrearle, pero Jesús les dijo, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, por la cual de ellas me apedreáis. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos tenían un celo fuerte por la deidad de su Dios, y al escuchar a un hombre, para ellos cualquier hombre, un carpintero, decir, el Padre y yo somos uno somos, para ellos fue algo tremendo, algo fuerte, algo que les movió en su celo y no tuvieron más que, ¿sabes qué? Te vamos a apedrear no por lo que haces bien, no por lo bueno que haces, sino porque te haces Dios siendo hombre. Entonces, no podemos nosotros, hermanos, quedarnos con dudas en nuestra cabeza. Está más claro. Los oyentes de Jesús entendieron la afirmación de la deidad que estaba haciendo Jesús. Ellos les quedó claro que ellos estaban, lo que estaban escuchando acerca de Dios, decían Jesús es Dios, y ellos solamente tuvieron dos opciones: humillarse y postrarse delante de Jesús, adorarlo como lo hicieron los magos, como lo hicieron más adelante, como dijimos, o más adelante vamos a ver ahí algunos más que adoraron a Jesús. Pero no, ellos tomaron una segunda opción, que fue la de apedrearlo, porque no entendían, no eran ovejas de Jesús, no escuchaban su voz, no lo obedecían, porque no eran de su rebaño. Bueno, vamos a seguir rápidamente, no me quiero tardar mucho, solamente quiero darle un repaso al estudio o a la reflexión sobre Jesucristo como Dios. Ya vimos varios puntos, vimos cómo fue prometido su nacimiento, cómo fue cumpliéndose. Ya vimos lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo cuando nació, que lo adoraron. Ya vimos lo que dice la Biblia acerca de lo que el mismo Jesús dijo y cómo aceptó la oración de sus discípulos, cómo aceptó la oración. En este momento vamos a ver de quién, también de Tomás. De Tomás, cómo los fariseos lo quisieron apedrear, porque todo apuntaba en él a que él era el Mesías, y él decía, yo soy el Mesías. Entonces, cuando Jesús se presenta a las mujeres, cuando resucita, las mujeres van con los discípulos y le dicen, hey, vimos al maestro, ha resucitado. Y Tomás dice, no, hasta que no meta mi dedo y mi mano en su costado, no voy a creer. Entonces, en el capítulo 20, ahí nos habla claramente sobre lo que pasó con Tomás. Pudiéramos leer desde el 24, pero usted ya lo conoce muy posiblemente. Bueno, lo voy a leer, tomo el tiempo es de Dios, dicen los predicadores, así que vamos a leerlo. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás.
Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío, Dios mío. Vemos ahí la respuesta de Tomás. No creyó a la primera y tuvo que recibir una reprimenda del Señor, pero la respuesta que él da, Señor mío, Dios mío. Jesús lo dejó, le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesucristo recibe la adoración, las palabras de Tomás. Jesucristo entiende la declaración de Tomás al decirle: Señor mío y Dios mío, y no lo rectifica, no le dice: no, yo no soy tu Dios, yo no soy tu Señor, yo solamente soy el Mesías, yo solamente soy un profeta. No, Jesucristo acepta la respuesta de Tomás cuando es confrontado con incredulidad, y acepta el que le diga: Señor mío, Dios mío, soberano mío, Dios. Vemos ahí que Jesús entendió que Él era Dios, sabía, y podemos decir, pues era obvio, ¿no? Él es Dios. Pero Él no rectificó a nadie. Él aceptó la adoración, Él aceptó los atributos o lo que la gente le atribuía como Señor, como Dios, y punto. No les dijo: soy X parte, ¿no? de Dios, no. Habita un poquito de Dios en mí, no. Yo soy Dios. Así dejó entendido Jesucristo. Como quinto punto, ya para terminar, que está un poquito largo, no voy a leer todos los textos, pero sí, son 6 puntos, me quedan todavía 2, así que voy a apresurarme. Jesucristo era totalmente Dios, pero también era totalmente hombre. Amén. Era Dios porque fue engendrado del Espíritu Santo, ya lo vimos. Ya lo vimos ahí y lo puedo leer, dice en el capítulo 1, versículo 35, lo voy a leer rapidito, hermano, no te preocupes. Dice de la siguiente manera: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo, y es hombre porque nació de María. Simplemente así. Y era totalmente Dios, pues totalmente Dios, y también totalmente hombre. Y esto es muy conocido como Dios. Él sabe todas las cosas. Como Dios, Él sabe todo. En diferentes partes de su ministerio, cuando los fariseos o sus enemigos de creencias o los que querían matarlo o alguien de sus discípulos pensaba algo, Él se daba por enterado porque Él conoce todo, Él sabe todo, Él conoce nuestras mentes, Él conoce todo lo que hay en nosotros. Capítulo 11 del Evangelio de Lucas, versículo 17 dice: mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Pues Él conoce, Él sabe todas las cosas. Él está en Lucas 11, 17, por los que quieran anotar, y si no, igual pueden meterse ahí a investigar y van a encontrar los textos, están en la Biblia. Mateo 8:26 nos habla de que Él tiene todo el poder. Él tiene todo el poder. Dice lo siguiente, Mateo 8:26 al 27, dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar,
y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Él tiene poder sobre todo lo que usted pueda ver, sobre la mar, tiene poder sobre los vientos. Y cuando los discípulos están temerosos porque iban a perecer en el mar, los que son pescadores, los que les ha tocado ir lejos en la mar, saben lo que es esto. Me imagino yo, me tocó estar en cierto lugar y me tocó ir no tan lejos y me mareaba, así que me imagino los discípulos cómo estaban en ese tiempo. Pero cuando se para Jesús y: viento cesa, mar, tranquilízate, y se hizo grande bonanza. Oh, pues ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque es Dios. Él tiene todo el poder. Él resucitó a Lázaro, y podríamos leerlo, está en Juan 11, 38 al 44, anótalo si gustas. Pero él resucitó a Lázaro. Lucas 7, 14 resucita a la viuda, al hijo de la viuda de Naín. Tiene todo el poder. Tiene las llaves de la vida y de la muerte. Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18, ahí nos dice que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Me equivoqué ahí, ¿no? Las llaves de la muerte y del Hades. No lo pudo detener la muerte. Estuvo muerto, pero vive. Alábalo si quieres. Sí, ahí donde estás, dale palmas si quieres, porque Él está vivo. Y hoy le podemos alabar y le podemos adorar y le podemos exaltar con júbilo, porque nos da la victoria en todo tiempo. Nos da la victoria en todo momento. Aleluya. No depende tampoco de nada fuera de Él a vivir. Dice Juan 1:4: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y también por allá en 14:6 de Juan dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y allá en capítulo 8 hay muchos textos. Te dije Juan 1:4, Juan 14:6, Juan 8:58. Nos habla de ese poder que tiene nuestro Dios, de ese poder que tiene Jesús. Nos habla de que Jesucristo es Dios. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No hay nada que le impida a Jesucristo tener vida. No hay nada que le impida vivir, porque Él es Dios. Él gobierna sobre todo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Allá en Mateo 28:18, antes de dar la gran comisión. Apocalipsis 1:5 nos habla de eso también, de que Él gobierna sobre todo. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Entonces vemos ahí que Jesucristo es Dios, y como Dios, te lo voy a repetir rápidamente, sabe todo, tiene todo el poder. Resucita a Lázaro, resucita al hijo de la vida de Naín, tiene las llaves de la vida o de la muerte y del Hades, perdón. No depende de nada fuera de Él para vivir, gobierna sobre todo, no tiene ni principio ni tiene fin. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era desde el principio, Él es el inicio de las cosas, de Él sale todo y no tiene fin. 1:18 también lo leímos hace unos momentos. Bueno, Apocalipsis, Juan 8:58 ya lo leímos también, que Él es antes de Abraham. Entonces Él no tiene quien lo detenga. Él es eterno, es Dios. Él es Dios. Él es el creador. Cuando Génesis nos relata la creación,
nos relata acerca de Dios, nos relata acerca de Jesús. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él. Así que Jesucristo es Dios. Y el texto que predicamos hace algunas reflexiones, 2:9 de Colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bueno, ya vimos ahí que Él es Dios, ¿no? Creador. Ya vimos ahí que gobierna sobre todo. Ya vimos que resucita, que calma el mar, que calma la tempestad. Pero también como hombre, Él es también totalmente hombre. Él es también totalmente como tú y como yo, porque nació de una mujer como cualquier otro hombre. Ya vimos los textos, no los voy a volver a leer, pero claramente la Biblia nos enseña sobre la divinidad de Jesús, pero también sobre su ser que anduvo aquí en la tierra como un hombre en su totalidad. Ahí en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el tiempo, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Eso no queda claro, no queda dudas, ¿va? Jesucristo fue hombre, Jesucristo fue Dios. Como hombre se cansó. Cuando llegó ahí a Samaria con la mujer, a la cual le dice toda su vida, porque sabe todo, actuó como Dios, porque era Dios. Le dijo, no estás casada porque has tenido tantos maridos y el con el que estás ahorita no es tu esposo. Pero también dice que se cansó en ese lugar y ocupaba tomar agua, ¿no? Cuando estaba en la cruz, tuvo sed. San Juan 19:28. Cuando tuvo hambre, tuvo la capacidad de admirarse, de maravillarse, de emocionarse, maravillarse más que nada. En el tiempo que estuvo aquí en la tierra, como todo hombre, tuvo la capacidad de asombrarse como hombre. Como Dios sabía todas las cosas, pero como hombre podía todavía asombrarse. Y cuando sana al siervo del centurión, dice, al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe del centurión le asombró, se maravilló, porque era hombre. Pero también como hombre lloró cuando murió Lázaro. Se emocionó hasta las lágrimas, lloró, sintió dolor. Fue tentado como hombre también en todo, pero no cometió pecado. Y algo bien importante, es necesario que reconozcamos, porque a veces nosotros nos podemos decir, no, pues es Dios y le alabamos y le exaltamos y estamos en lo correcto. Pero la Biblia nos enseña, ahí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 2, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y en la segunda carta, en el único capítulo que tiene de Juan, dice en el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, Jesucristo, según lo que hemos visto en estos 4 puntos, fue profetizado su nacimiento, nació de una virgen, iba a ser Dios ese niño que iba a nacer. En su ministerio recibió adoración y no renegó por esa adoración, la aceptó como Dios que era. Y ahorita vimos algunos textos que nos muestran que Él era Dios, pero que también era hombre. Y ahorita vemos algunos textos que nos hablan de que tenemos que reconocer
o todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Así que es importante, hermano, que estemos bien afirmados en esta doctrina sobre Jesucristo. Sobre Jesucristo. Él sabemos y entendemos que Él resucitó, si no nos estuviéramos donde estamos, si no nos estuviéramos aquí viendo esta reflexión, no nos estuviéramos buscando de Dios. Sabemos que resucitó en su cuerpo cuando se le presentó a Tomás. Mira, aquí estoy, en un cuerpo glorificado, pero su cuerpo fue resucitado. Sabemos que ascendió a los cielos. Usted ve al final de cada evangelio, usted va a encontrar ahí, por ejemplo, Lucas 24 o 50, y habla de que Él ascendió a los cielos con su cuerpo. Dice que va a volver también con su cuerpo. Ahí en Filipenses capítulo 3:20 dice lo siguiente. Ya voy a terminar con este y otro punto más corto. 3:20 y 21 dice de la siguiente manera: hijitos, no me equivoqué, es en Filipenses, no Colosenses. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con el poder que también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Vemos ahí entonces que resucitó Jesucristo y que va a volver un día y que va a regresar un día y que algunos no va a pisar la tierra y nos va a levantar, pero después va a regresar y más adelante vamos a ver qué va a hacer. Pero por lo pronto quiero decirte un último texto que está ahí en Primera a los Corintios. Ya con este texto termino. Sobre Jesucristo. Sobre Jesucristo, que nos habla en el capítulo 15, versículo 28. Del 25 voy a leer en adelante. Dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Va a llegar un día en que Jesús va a ser todo en todos. Ese Jesús al que tú y yo adoramos, ese Jesús al que tú y yo bendecimos, al que tú y yo glorificamos, que tiene un cuerpo de carne, que resucitó, y cuando pase todo esto, el tiempo, el arrebatamiento, todo, cuando pase el fin de los tiempos para nosotros, no para Dios, porque Dios es eterno, Él va a ser uno en todos. Él va a ser uno en todo. Así que adora a Jesucristo, exalta a Jesucristo por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha bendecido tu vida, por todo lo que Él te ha perdonado, por todo. Tantas cosas que podemos hablar. Ahorita hice un tema lo más rápido posible, porque realmente hablar de Jesucristo no nos alcanza el tiempo. No nos alcanza el tiempo y tendríamos que alargarnos mucho. Pero una cosa sí queda claro: Jesucristo es Dios. La Biblia nos lo aclara claramente, o valga la redundancia, nos lo dice claramente. Jesucristo es Dios. Y tú y yo adorémosle, exaltémosle, glorifiquémosle, obedezcámosle, santifiquémonos en Él. Él nos justificó con su sangre. Él nos libertó del pecado, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
nos da la victoria en todo tiempo. No nos queda más que adorarle y exaltarle y seguirle y obedecerle, porque Él es Dios, porque Él nos amó. No porque nosotros le hayamos amado, sino porque Él nos amó primero. Así que espero y haya sido claro el tema, y oro para que Dios siempre aclare las dudas que pudiera haber en estos temas doctrinales que son básicos, pero que muchos no los entienden. Pero como te dije hace algunas reflexiones, nosotros hemos sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Así que podemos entender la palabra de Dios, podemos entender lo que Dios nos ha revelado, y podemos poner más textos, ¿no? Sobre Jesucristo, y a lo mejor me salté algunos muy conocidos, pero básicamente esta es muy reducida la doctrina sobre Jesucristo. Me deseo que el Señor les bendiga a los hermanos de San Carlos que van a ver el video después de que se suba. Espero que Dios les bendiga en gran manera. A los que están viéndolo ahorita, Dios los bendiga también, y sean prosperados en todo, y que podamos pronto vernos, ¿no? Por ahí veo algunos hermanos que tiene mucho que no los veo. Espero pronto verlos y saludarlos. Algunos los vi en una reunión virtual, pero ya después los saludaremos en persona y nos abrazaremos y regocijaremos en esa coinonía de hermanos que tenemos como hijos de Dios. Así que Dios les bendiga, un saludo para todos, y nos vemos primeramente Dios el día miércoles en la tarde a las 7:30 de la tarde. Dios les bendiga, hermanos.